Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un honor y un placer el poder saber que ustedes están en comunicación con nosotros y ahora más que nunca escuchándonos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Nosotros somos un grupo de cristianos temerosos de la palabra del Señor y que amamos a nuestro Dios. Amamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Espíritu Santo. Es quien nos enseña y nos recuerda todas las palabras que el Señor Jesucristo dijo, vivió acá en la tierra durante el tiempo en que Él descendió del cielo hacia la tierra para poder buscar nuestra salvación y limpiar nuestros pecados. Lo más importante, nosotros creemos que no es que hemos hecho nosotros y quiénes somos, sino que la mayor carga que tenemos es presentar a nuestro Señor Jesucristo, quien se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor, y que es necesario en estos últimos tiempos en los cuales nosotros tenemos que pregonar aún más la palabra del Señor, porque su venida está muy pronta. Por esa razón, hermanos, queremos iniciar de inmediato dándole la honra y la gloria al Señor, e iniciaremos, amados hermanos, con una oración, sino antes invitándoles para que ustedes se estén comunicando con nosotros semana a semana y puedan buscar estos mensajes para poder llenarse de la palabra del Señor. Iniciamos, amados hermanos. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita misericordia que has tenido siempre con nosotros desde que fue creado los cielos y la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar donde hay necesidad. Oramos por todas las necesidades, por todas las personas que están siempre doblando su rodilla, orando porque haya paz, porque haya sanidad y porque haya una esperanza de vida eterna. Oramos nosotros también, nos unimos a esa oración y a todos los hermanos que están peleando la buena batalla en todo el mundo, porque hay hermanos que están siendo sacrificados por pregonar tu evangelio. Oramos por ellos, Señor Jesús, por sus familias y por todos, Señor Jesucristo. Que esta palabra llene los corazones bajo tu voluntad, porque el que agrega día con día a la iglesia no es el hombre, eres tú, Señor Jesucristo, y que el evangelio sea dispensado a toda criatura hasta el último rincón del planeta Tierra. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo del Señor, estuvimos orando y confirmó que habláramos sobre qué es ser un cristiano de hoy. ¿Qué es ser un cristiano el día de hoy? Empezaremos, amados hermanos, y que el Señor nos hable solamente de su palabra y que no sea el hombre quien ponga su palabra. Amén. El Señor en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, Mateo 5:13, nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor nos llama que somos la sal de la tierra. Ese mineral que existe en la tierra, pero espiritualmente nos lleva ahora a nosotros y lo convierte el Señor, como en toda su palabra espiritual que Él siempre hablaba, y nos la llevamos al Espíritu y nos dice que ahora nosotros somos ese mineral, esa sal que le da sabor a la tierra. Pero dice, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amados hermanos, después de entrar en el reino de Dios mediante la regeneración, pero ¿cómo se realiza esta regeneración? Vamos a ir al versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Capítulo 3, versículo 5. Pero vamos a empezar a leer. Vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo.
Vamos a ver capítulo 3 de San Juan, versículo del 1 al 15. Y dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios mediante esa regeneración, es a través de un nuevo nacimiento. Este hombre llamado Nicodemo, como hemos leído en la palabra, era fariseo y un principal entre todos los judíos. Era un rabí, también entre los judíos. Pero también había uno que era maestro de maestros, señor de señores, llamado Jesús de Nazaret. Y nuestro Señor Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué tantas personas no pueden ver el reino de Dios? Porque no han nacido de nuevo. Nosotros tuvimos un nacimiento natural entre un hombre y una mujer, y del producto de ese amor nacimos tú y yo. Pero fue un nacimiento en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque lo heredamos de nuestros padres Adán y de Eva. Pero aquí el Señor habla de un nuevo nacimiento. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como esa persona que realmente sabe de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia y de lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque solo existía el Antiguo Testamento. Cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, entonces Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús, en ese amor, le dice: te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Para yo poder entrar en el reino de Dios, tengo que nacer de agua. Tengo que ser bautizado como lo hizo el Señor Jesucristo. Y tengo que nacer del Espíritu Santo. Cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista, Juan lo bautizó. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza en el Jordán. Inmediatamente sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la bendita Trinidad, comienza el ministerio de Jesús. Eso mismo nosotros hacemos al momento de ser bautizados. Nacemos de nuevo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y le aceptamos en el corazón, cuando nos arrepentimos de haber pecado, inmediatamente podemos ver. Cuando creemos, podemos ver. Y cuando nosotros somos bautizados en agua y en el Espíritu, tenemos la entrada al reino de Dios. En el versículo 5, Jesús dice: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar. Por más que nosotros hagamos, hermanos, si nosotros busquemos por nuestras propias fuerzas entrar al reino de Dios, la única forma es como la que especifica nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, versículo 1 al 15. Jesús le explica a Nicodemo en amor en el versículo 6 y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mientras nosotros no recibimos el Espíritu del Señor Jesucristo, seguimos siendo nacidos solo de la carne. Pero cuando nosotros venimos y le recibimos al Señor y somos bautizados, hay una regeneración. Pasamos de una familia de pecado a una familia de salvación. Nosotros hemos nacido en la familia del enemigo llamado Satanás, porque él impregnó el pecado en el jardín del Edén. Por eso es necesario cambiar de familia, porque ahora cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y Él nace en el Espíritu y comienza su ministerio, nos da la vida eterna a través de que nosotros podamos hacer lo mismo. Por eso le dice en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, comenzamos a ser regenerados dentro de nosotros. Comienza a vivir nuestro Señor Jesucristo en nosotros y somos llevados a través del Espíritu Santo, donde Él comienza a regir dentro de nosotros. Por eso decimos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nicodemo dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sí, porque él tenía palabra, pero no conocía a Jesús. Él no había nacido de nuevo. Él era una persona todavía natural, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, continuó Jesús diciéndole,
que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Él pertenecía a los fariseos. Estaban los saduceos, los herodianos y muchas sectas, en los cuales no creían en él. Mas ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Si nosotros retornamos al versículo 2 del capítulo 3 que estamos leyendo, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios. Sabían ellos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí podemos darnos cuenta que ellos sabían, pero su corazón era duro, terco. Por eso en el versículo 12 Jesús continúa diciendo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No querían aceptar que era Jesús, el Hijo de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Era Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo del corazón de Dios es que aquel que en Él cree no se pierda, amado hermano, mas tenga vida eterna. Por eso decimos que después de entrar en el reino de Dios, ahora que lo hemos comprendido en la regeneración, pasamos a ser considerados ciudadanos del reino de los cielos. Y por tanto, debemos entender que fuimos llamados para influir positivamente a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros leímos el primer versículo, Mateo 5, versículo 13, sobre la sal, dice que el cristiano es la sal de la tierra. Amado hermano, ¿usted sabe cuál es una de las principales funciones de la sal? Probablemente las amas de casa respondan que sirve para sazonar la comida. Yo diría lo mismo. Pero espiritualmente hablando, como siempre nos hablaba Jesús, sazonar es una de las principales funciones del cristiano en esta tierra. ¿Cómo podemos actuar como sazonadores espirituales? Nos preguntaríamos. Por medio de un hablar equilibrado. Por medio de un hablar equilibrado. Muchas veces al hablar con los demás lo hacemos de una manera precipitada y terminamos hiriéndolos y ofendiéndolos. Esto ocurre principalmente en nuestros hogares, debido a que tenemos cierta libertad con nuestros familiares y hablamos lo que se nos ocurre, sin ninguna ponderación y, por supuesto, sin temor de Dios. Por eso, en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dijo: sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En Marcos 9,
versículo 50, leemos: Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Un hablar equilibrado, sazonado con sal, produce paz entre las personas. Ciertamente, no nos estamos refiriendo a un hablar natural proveniente de nosotros mismos. En nuestro ser natural, lo máximo que logramos es tener actitudes políticas. Nuestra cortesía y amabilidad en el trato con las personas solo nos llevan a tener una buena relación con ellas. Pero el deseo de Dios es que nuestro hablar como cristianos sea útil para la edificación de la iglesia y que transmita gracia a los que la oyen. Nosotros por eso tenemos que cuidar de nuestro hablar y que nuestro hablar sea siempre en Cristo Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos dice la palabra. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación. La principal función de un cristiano, entonces, amados hermanos, es transmitir la palabra de Dios a las personas, a fin de que aquellas que no creen en el Señor vengan a creer en Él, y las que ya creen pasen a apreciarlo aún más, consagrándose totalmente a Él y sirviéndolo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo podemos ayudar a alguien a que se aproxime más a Dios, porque el que cambia la vida no es el hombre. Yo no puedo cambiar la vida de otra persona, solamente Dios, porque Él nos creó, Él nos conoce, y antes que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe de nuestras necesidades. Por eso ocupamos un lugar preferencial en su corazón. Solo podemos ayudar. Por eso decimos que es mejor dar que recibir. Nosotros somos solamente siervos, porque hay un solo rey, y ese rey se llama Jesús de Nazaret, porque se predica en estos días otro Jesús que no es de Nazaret. Cuando nosotros apreciamos la palabra de Dios, la disfrutamos y permitimos que ésta fluya de nosotros como un manantial de vida. Por eso, nosotros a veces nos preguntamos, hay personas que a veces dicen, pero cristiano, ¿qué es eso? Amados hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, nosotros vemos
la siguiente parte de la Biblia que nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando nosotros vemos esto, es porque Bernabé era un diácono en la iglesia, era fiel, amaba a Dios, fue a buscar a Pablo. Y nosotros podemos constatar esta información porque todo tiene que estar escrito, no podemos quitar ni agregar a la palabra de Dios. Y en el capítulo 11, versículo 24 del libro de Hechos, dice el versículo 24, habla de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que era Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora leemos el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año, tanto Bernabé como Saulo, en la iglesia que existía en Antioquía, y enseñaron a mucha gente. Amado hermanos, esta parte es muy importante. Y enseñaron a mucha gente. Su hablar, dice Jesús, hablamos de lo que sabemos, de lo que vivimos. Ellos hablaban de lo que sabían y de lo que ellos habían recibido. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es por eso que nosotros nos llamamos cristianos. Una sola fe, un solo espíritu y un solo Dios. Habían pasado 50 días después de la resurrección del Señor cuando sucedió esto. Qué lección más hermosa la que nos puede dar este pasaje. En el libro de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, el Señor Jesús comisionó a los discípulos para pregonar la palabra. Por eso nosotros iremos a Mateo 28, versículo 18 al 20. Y es la gran comisión. La comisión que tenemos ahora los cristianos. Esta comisión la dio a los 11 discípulos, de capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, ¿por qué habían 11 y no 12? Si nosotros recordamos que ya no estaba Judas. Judas había quitado la vida ahorcándose. Aquí había resucitado Jesús. Y Jesús, antes de ascender al cielo, les da la gran comisión. Y en el versículo 16 que empezamos a leer dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amados hermanos, después de andar con Jesús, después de ver los milagros de Jesús, después de estar viendo tantas maravillas de Jesús, de ser crucificado y de haber resucitado, estaban todavía los discípulos dudando. Versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos de los discípulos dudaban.
No eran convencidos todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición más grande que nos haya tomado en cuenta, que el Señor nos haya escogido para esta gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones, y la potestad para bautizar, para poder dar esa enseñanza, para que nosotros la guardemos y para que los demás la guarden también, para que nos mantengamos en esa fe. Y lo más hermoso es que Él nos dice que no nos va a desamparar, amados hermanos, no nos va a desamparar. Tú podrás tener problemas en los hospitales porque estás viendo que estás pasando una situación difícil estando en el hospital, o posiblemente un familiar tuyo. Tú que estás llorando porque realmente has perdido un familiar. Tú que estás en la cárcel, privado de libertad. Tú que realmente sientes que nadie te ama. Tú que te sientes triste. Joven, tú que has caído en las drogas. Tú que tienes un problema muy grave y no sabes cómo salir de él. Quiero decirte que el Señor ahora está llamando a tu puerta y te está invitando para que tú le recibas. Y en el versículo 20, amados hermanos, cuando nosotros tenemos tantas circunstancias difíciles, el Señor dice: y yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Qué bendición, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. Y esa esperanza es la que nosotros tenemos como cristianos. Saber que el Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el último día en que el planeta Tierra esté. Ha sido difícil llevar la palabra desde el inicio del mundo. Aquí vemos dos puntos importantes en lo que nosotros hemos hablado: en bautizar y enseñar. El primero se refiere al aspecto inicial de la salvación, que por medio de la fe nos introduce en el cuerpo de Cristo. El segundo está relacionado con el objetivo de la obra redentora de Cristo, la edificación de la iglesia, mediante la enseñanza, cuyo resultado es el crecimiento de la vida divina en los creyentes. Además de esto, esta meta debería ser extendida a todas las naciones, incluyendo a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio vino para los judíos, pero dice que el pueblo no le recibió, lo rechazó y levantó al gentil, que somos nosotros. Pero ahora somos un solo pueblo, una sola nación, de aquellos que tenemos fe y que esperamos en su venida. Pero ¿qué ocurrió en la experiencia de los precursores del Evangelio? O sea, los que vinieron antes que nosotros. El encargo de alcanzar a los judíos fue cumplido en el día de Pentecostés,
Ahí se añadieron 3,000 personas a la iglesia en Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41, en el libro de los Hechos, aquí vemos que el Señor Jesús ya había subido a los cielos. Ya había ascendido a los cielos y entonces les dijo que se quedaran en Jerusalén porque el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y ellos se quedaron. Por eso en el capítulo 2 del libro de Hechos 37-41 dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este relato vemos de que Pedro, posteriormente, después de recibir el Espíritu Santo que había descendido sobre ellos, habló de la palabra y dio su primer discurso. Pedro, cuando fue derramado el Espíritu Santo, este fue en el día de Pentecostés. Todos estaban unánimes, unidos, estaban los discípulos unidos en una habitación, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquel que sea bautizado en agua y en el Espíritu es el que va a entrar al reino de los cielos. Cuando nosotros le recibimos al Señor, creemos en Él. Y cuando nosotros somos bautizados en agua y en el Espíritu, podemos decir que podremos entrar a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo ahora, da su primer discurso. Lo hemos leído, y después de ese primer discurso, 3,000 personas que eran judías reciben al Señor Jesucristo. Cuán importante es saber hablar a través no de la persona, sino del Espíritu que tiene dentro la persona. Es muy distinto cuando hablamos naturalmente como cuando hablamos en el Espíritu. Siempre debemos buscar estar en el Espíritu, que no seamos nosotros los que hablemos, sino el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que es distinto. Sin embargo, ahora que los judíos ya tenían el Evangelio y ya se habían recibido más de 3,000 personas, sin embargo, introducir ahora a los gentiles, de los cuales nosotros descendemos porque no somos judíos, no fue un asunto tan sencillo. Fue solamente después de cierto tiempo que Pedro, por causa de una visión que tuvo, visitó a un grupo de cristianos que estaba reunidos en la casa de Cornelio. Entonces Cornelio era un gentil, era de la guardia pretoriana de Roma.
Entonces él no era judío. Entonces Pedro visitó a un grupo de cristianos que estaba reunido en la casa de Cornelio. Él daba su casa para que se reunieran y hablar de Jesús. Por eso cuán importantes son las reuniones en casa. E introdujo a la comunión del cuerpo de Cristo Pedro a los primeros creyentes, no judíos. ¿Dónde lo podemos ver? En Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 48. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 48. Ahí vamos a poder ver, amados hermanos, absolutamente. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Pero llama mucho la atención cómo inicia este versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta definición de este ser humano es tan importante, amados hermanos, porque él no era judío, era romano, y por ende era gentil. Entonces, habla de él que era piadoso y temeroso de Dios, como una persona que era supuestamente contra los judíos, porque estaban en esclavitud, era piadoso y temeroso de Dios. Y no solo él, toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un creyente de Dios. Era temeroso de Dios. Es algo tan hermoso. Y en el versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y así, amados hermanos, los invito para que ustedes puedan continuar leyendo la palabra de Dios todos los días. Y se darán cuenta que en esta hermosa y real historia vemos cómo el Espíritu de Dios trabajó con Cornelio y su familia y fueron bautizados. Era el primer paso, mas no fue fácil. Podemos imaginarnos cómo sería el segundo, el cual exigía el convivir mutuo entre judíos y gentiles en el mismo ambiente, para que ambos fuesen edificados como uno solo y como un solo testimonio, mediante la común disfrute de las enseñanzas del Señor. En el libro de Hechos 11, cuando lo puedan leer, vemos la reacción de un grupo de creyentes judíos al enterarse de la visita de Pedro a la casa de Cornelio. No estaban muy contentos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos o gentiles y has comido con ellos? Lo dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 11. Aquí podemos percibir las dificultades que algunos creyentes judíos tenían por recibir a los gentiles en la misma comunión.
Las tradiciones seculares de los judíos realmente llegaron a ser una barrera al avance de lo que el Espíritu quería hacer. Imaginémonos aquel ambiente. Un grupo de hermanos de la iglesia en Jerusalén, que eran llamados los de la circuncisión, fueron a pedir cuentas a Pedro sobre lo que había hecho. Finalmente, después de explicarle detalladamente lo que ocurrió, se apaciguaron e incluso reconocieron el operar de Dios entre los gentiles, donde lo podemos ver en el versículo 4 al 18 del mismo Hechos 11. No obstante, el siguiente versículo dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esteban fue apedreado y murió apedreado. Entonces, los demás cristianos fueron esparcidos, los que habían creído en Jesucristo. Entonces pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y no le hablaron a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Entonces no tomaron en cuenta a los gentiles. ¿Dónde lo podemos ver? En el versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Luego vemos que los conceptos naturales de muchos judíos no permitían que el espíritu tuviera libertad. Estos eran muy resistentes, pero gracias al Señor algunos conocieron el deseo del corazón del Señor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 20 y 21 del mismo capítulo 11 del libro de Hechos. Enseguida Bernabé fue enviado a Antioquía, como lo dije anteriormente, y pasó antes por Tarso, donde estaba Saulo. Ambos llegaron a la ciudad de Antioquía y sabemos, como lo vimos al inicio, que es donde fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. De esta manera vemos que en aquella ciudad de Antioquía, a partir de la cual el evangelio se propagó por todo el mundo, la comisión del Señor Jesús en bautizar y enseñar a todas las naciones fue cumplida por primera vez. Amado hermano, solamente quiero decirte e invitarte a que recibas al Señor y que abras la puerta de tu corazón. Él quiere vivir dentro de ti. Tal vez tú lo conoces afuera de ti, pero Él quiere entrar hoy en tu corazón. Si tú estás dispuesto, si estás en un lugar en el cual te es imposible orar, busca un lugar adecuado para hacer esta oración y solamente cierra tus ojos y oraremos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido de todo corazón me recibas. Quiero serte fiel, quiero tener una vida diferente, quiero nacer de nuevo. Naciendo de nuevo, yo te estoy recibiendo en mi corazón. Después quiero que crezca tu vida en mí para saber lo que voy a hacer, para poder ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, para estar completo y poder entrar en el reino de los cielos y vivir contigo por la eternidad. Amado hermano,
Y amados hermanos, muchas gracias nuevamente por haber estado en el disfrute de esta palabra, invitándote para recibir el próximo mensaje muy pronto. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias, y que el Señor esté siempre con ustedes y con nosotros. Amén.